Muy bien, ese es el símbolo del pacto del propósito que representa y refleja la actividad que cada uno de nosotros realiza en los planos internos y en los planos externos. Es, por supuesto, un símbolo de unión entre lo superior y lo inferior, porque justamente uno de los propósitos de la evolución es que se pueda realizar esa conciencia superior en este punto en el cual nos encontramos. Y por eso es que todo lo que acontece en nuestra vida ocurre. No hay ningún otro objetivo y, por supuesto, dada esa circunstancia, la alineación con el alma pues es primordial. Es una cuestión de primera circunstancia, de primera situación. Ustedes que han llevado ya 10 lecciones de el esoterismo integral en su primera fase, pues podrán ver más o menos, tener una evaluación de lo que ha ocurrido con ustedes, con sus vidas, en este trabajito interior que se va realizando con el alma. Es a través de ello que uno se puede dar cuenta cuán importante es pues estar conectado con este propósito interior del alma. Y por supuesto, hoy vamos a trabajar una de las notas claves de estos estudios interiores. Es la ley del sacrificio. El sacrificio quiere decir sacro oficio, oficio sagrado, acto sagrado. Son todas esas actitudes, actividades, cuestiones que nos llevan, por supuesto, a una cuestión superior. Es una obra superior. Es una cuestión donde se toma una determinación de hacer un quehacer sagrado. Una cuestión determinante y en este caso, por supuesto, estamos hablando del top, del top, del top, del top en cuando nos referimos al alma en este sentido, ya que, bueno, nosotros nos encontramos conectados con esta presencia yo soy, que tiene en su banda estos 7 rayos. Ustedes recordarán esta lámina donde expresamos los 49 aspectos o las 49 facultades que tenemos que desarrollar, cada una de ellas enganchadas en las 7 bandas del cuerpo causal, donde cada una de ellas representa una actividad, una cualidad que debemos desarrollar, y así son 49. Bueno, pues la séptima actividad del rayo azul, que no por ser el primero quiere decir que sea, digámoslo así, el que todos tienen desarrollado, el último aspecto a desarrollar dentro del rayo azul es el sacrificio. La ley del sacrificio es la ley de la vida y de la existencia. Dicen los maestros que una persona que desarrolle esa ley del sacrificio en su vida asciende como un cohete. Piénsenlo un momento. Yo estaba meditando justo esta semana, no recordaba que iba a ser este tema, pero me vino la duda a la mente. Yo decía, bueno, si cada uno de nosotros tiene un desarrollo, por así decirlo, natural, entre comillas, porque no es natural, ¿me entiendes? O sea, la gente ordinaria no vive con la ley natural, vive en contra de la ley natural, ¿no? Pero supongamos una persona que vive bien, no hace daño, etcétera, etcétera, lleva las cosas bien, a bien, vive con la ley natural. ¿Para qué le interesaría, digámoslo así, incrementarse, qué sé yo, por medio del estudio, de decretos, de la fórmula que llevamos metafísica? ¿Me entienden? Eso es un planteamiento que llegó a mi mente en estos días. Y en el momento en que empecé a estudiar esta ley del sacrificio, se me reveló la cuestión completa. Porque una persona que trabaje con base a la ley del sacrificio adelanta mucho más que cualquier otra persona en esta existencia, porque el propósito justamente es venir a trabajar esa ley del sacrificio. Es, digámoslo así, donde se juntan todos los aspectos y las cualidades que un ser tiene que desarrollar. Y una persona que trabaje la ley del sacrificio o el sacrificio en su vida, eso lo propulsa prácticamente, diríamos de un modo bonito, de tal modo que ya no tenga que volver a encarnar. Pero el asunto, por supuesto, que sabemos en metafísica y que hay, por lo menos yo estoy bien clarito en esto, es que aún con ese permiso de ya no reencarnar, uno todavía decidiría venir acá para seguir haciendo el trabajo y seguir ayudando.
Esa es otra cuestión. Esos son los votos del iluminado, ¿verdad? Esos son los votos del Maitreya y del Gautama, que ellos dos hacen y que ellos dos trabajan, ¿verdad? Que en este año, pues, tienen mucha efusión por el año de Maitreya. Entonces, la ley del sacrificio ya van viendo que es súper importante. La ley del sacrificio dice el Manu Himalaya, que fue maestro un tiempo, pues de todos los maestros que nosotros conocemos, del Mori, el Kutum y demás, que a una persona que trabaja esa ley del sacrificio se le hace un loto azul en el corazón. O sea que los maestros, recuerden que ellos no nos conocen, digámoslo así, o no nos ubican por cómo somos físicamente, nuestros rasgos, nuestros aspectos, nada. Ellos nos reconocen por la cantidad de luz que tenemos y el potencial que podemos desarrollar. Entonces, digámoslo así, esa es nuestra huella digital, que es pues prácticamente nuestra chispa divina, nuestro átomo maestro, es con el cual ellos nos ubican, digámoslo así. Y en cada ser que trabaja la ley del sacrificio, que comienza a trabajarlo, se le hace un loto azul. Y empieza ese loto azul, digámoslo así, a calentar el aura de ese ser de una manera, pues, interesante. Sacrificio, podemos leer. Sacrificio es la virtud del primer rayo azul, que es realizar algo voluntariamente por el bien de otra persona o la humanidad. Palabra en latín que quiere decir acto sagrado, acción ligada directamente a la activación del alma o despertar del Cristo interior. Eso es así. Puede ser que a través de esos actos de sacrificio, por supuesto, ese quehacer sagrado, uno se libere completamente de todo, porque la realidad es que el propio acto de hacer eso te libera. El propio acto de pensar en los demás te libera ¿de qué? De la prisión más grande, de ti mismo. Trabajar y servir por alguna causa superior, por supuesto, te libera de tu ensimismamiento. Eso es algo de lo cual, digámoslo así, no podemos muchas veces darnos cuenta cuánto vivimos ensimismados. O sea, en nuestra propia burbuja, en nuestro ámbito, pensando en nosotros. Digámoslo que lo tenemos tan automatizado que no nos damos cuenta. Y entonces, qué sé yo, está una gasolinera abierta y traes gasolina y aún así te metes para cargar. O cuestiones más, tengo que decir la palabra egoístas, ¿verdad? O sea, pero que no nos damos cuenta, o sea, decimos, pues siempre actúo así, siempre hago esto y demás. Pero la realidad es que cuando tú comienzas a pensar en otra persona o a ver, tener cuidado en esas cosas, comienza un poquito de esto que vamos hablando. Este sacrificio, por supuesto, a lo largo de los últimos tiempos, pues se vio como que se tenía que ser un mártir, una persona crucificada, una persona que se santificara o hiciera un sacrificio, digámoslo así, doloroso. Pero prácticamente la realidad es que aún todos esos, por ejemplo, San Lorenzo, que le quemaron los pies, se estaba riendo cuando le quemaban los pies. Todos los santos o las personas que han hecho algo grande, no lo han hecho, digámoslo así, para salir bien en la foto. Así como, bueno, si me sacrifico, van a vender postales mías o stickers afuera de las iglesias y voy a ser famoso. Obviamente, ese no era el pensamiento, ¿me entienden? El pensamiento era activar algo superior, conectarse con algo superior y por eso unos que otros pues se han vuelto maestros de la vida, por el dominio, por supuesto, de esa vida. Entonces nosotros, ese proceso también es un proceso de evolución, donde una persona más evolucionada hace más sacrificios que una persona menos evolucionada. Así es como se mide la evolución para pronto. El que más se sacrifica quiere decir que tiene más evolución interior y el que menos se sacrifica, ahí la lleva. Va en ese caminito. Hay un paso, por supuesto, a través de las aulas que ya conocemos, ignorancia, aprendizaje y sabiduría, en los cuales el sacrificio se va dando también en los niveles que debe ser. Entonces, por supuesto, cuando la renuncia ocurre por la felicidad, es por la felicidad del vivir superior, o sea, es un sacrificio. Por ejemplo, nosotros estamos el día de hoy aquí
hicimos el sacrificio de no ver Netflix o la novela que pasa ahí, que yo me quedé en la del Guarura y la de los persas, que luego me dicen que está, pero yo nunca la he visto. Pero en lugar de estar viendo eso o rascándonos el ombligo y demás, hicimos digámoslo así, un intercambio para poder estar aquí, para ocupar el costo de oportunidad que tenemos y estar aquí activando algo superior. Podría ser muy material el ejemplo que les voy a poner, pero es parte del sacrificio. Una persona que se ahorra de sus chicles para comprarse una casa, ¿no? Está muy, o sea, empieza a ahorrar o deja de hacer cosas para un fin superior. Obviamente, pues una casa, un auto o algo más grande, digámoslo así. El ahorro es justamente algo de ese tipo de cosas, donde tú dejas de gastar al día para tener algo mejor en el futuro, para pensar algo más grande, pensémoslo así. Es un sacrificio que te dejas de comer a lo mejor tu torta fuera de la oficina, ¿no? Es un pinino de un sacrificio, pero ahí va, ¿verdad? Esto se entiende. Nos instruye Annie Besant al respecto del sacrificio. Por un acto de sacrificio espontáneo se manifestó el Logos para emanar el universo. Por el sacrificio alcanza el hombre la perfección, tratando de comprender, aunque imperfectamente, cuál es la naturaleza del sacrificio del Logos. Podemos evitar el general error de considerar el sacrificio como algo esencialmente penoso, ya que por esencia es una efusión espontánea y gozosa de la vida a fin de que otros puedan participar de ella. O sea, el Logos, Dios, creador, se sacrificó por nosotros, quiere decir que se emanó por ese acto mismo de gozo interior para expandirse a sí mismo. Cuentan algunas escrituras que Dios se manifestó en el mundo, en el universo que conocemos, para tener algo a que amar. O sea, que Él estaba tan pleno, tan feliz, tan contento, tan lleno de sí mismo, tan completo, tan entero, que un día dijo, yo quiero tener algo que amar y que todos disfruten de esto que yo tengo. Y a través de eso, pues viene la gran explosión, el Big Bang, la expansión del universo. Imagínense eso, por supuesto. Pero eso es, por supuesto, sacrificio, o sea, dar su vida, energéticamente hablando, para manifestar a los demás. Y eso, por supuesto, en nosotros debe de venir en este aspecto, pues también, digámoslo así, gozoso, ¿verdad? Que lo disfrutemos, que lo sintamos. Ese cielo interior a lo mejor que disfrutamos, o esa paz, o esa prosperidad, o esa salud que nosotros tenemos, eso llega un momento en que tú quieres compartirlo con los demás. Dices que todo el mundo tiene que ir a Cancuncito, todo el mundo tiene que hacer esto, todo el mundo tiene que leer este libro, todo el mundo tiene que estudiar esto. Es a través de eso, ¿me entienden? Es ya pensar en el amor, ¿me entienden? Ni siquiera estás pensando en una persona. A lo mejor nos gustaría que fueran nuestros seres queridos los primeros que aprovecharan lo que tenemos para dar, pero hay veces que en la lista les toma tiempito, ¿verdad? Darse cuenta de la oferta que cada persona tiene, porque cada persona tiene una capacidad distinta. Por supuesto, el sacrificio es, digámoslo así, la virtud top del rayo azul. De tal forma que recuerdan el triple loto crístico en cada una de las envolturas, que cuando se activa la ley del sacrificio, se activa la hilera de pétalos del rayo azul a nivel físico, mental y emocional. Y de ese modo es que se empieza a hacer como una triangulación del rayo azul en las tres envolturas inferiores. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, por supuesto, esto es así porque el sacrificio es lo que le da sentido a nuestra vida. Cuando una persona no tiene digámoslo así, alguien a quien amar, es cuando andan ahí pa'l traste, sintiéndose mal, tirándose a un lado, al hoyo y demás. Eso es así. Nosotros tenemos que tener algo a que amar. Y esto, cuando decimos amar, algo a quien servir. Y esto es súper interesante porque a través de todo esto que nosotros vamos estudiando y comprendiendo y demás, comprendemos muchas cosas, pero
el asunto es práctico. El asunto del sacrificio no es un asunto de comprensión, aunque es muy bueno comprender que el sacrificio es positivo y que es lo máximo, por así decirlo. Pero el asunto es que es como una entrega, donde no estás pensando, pues, qué es lo que va a venir a través de ese sacrificio. En las etapas primarias sí viene, ¿no? Pero ya después es una cosa práctica, es una cosa de utilidad. Y esto es así. Necesitamos encontrar cómo nosotros tener ese motivador, cómo despersonalizarnos, cómo tener un motor que todas las mañanas tú puedas, te levantas y digas, yo me levanto por esto. Y que te lo disfrutes levantarte, ¿me entiendes? Porque eso es justamente el propósito de nuestra vida. Dice, el sacrificio es lo que le da sentido a la vida, aportando una razón, un motivo en la evolución. Si no hay sacrificio por nada ni por nadie, no hay una motivación para el vivir. Entonces es así. Yo siempre les cuento el caso de un primo que pues era un despapalle. Pero en esos despapalles, pues le vino el domingo 7, ¿verdad? Y le vino mi querida sobrinita Sofía, que es súper, súper, súper inteligente, ¿verdad? La más inteligente de su familia. Y entonces, a través de ella, mi primo se transformó. Cuando no había terminado ni siquiera la preparatoria, se puso a estudiar, a trabajar. Ahorita se acaba de titular, está trabajando, compró casa, todo eso. Un motivo necesitaba para que su evolución, digámoslo así, se expresara. Y qué interesante funciona así, ¿verdad? Este, por supuesto, es el caso de ¿cómo? Las madres de familia que se levantan todas las mañanas a hacer el licuado. ¿De qué es el licuado? ¿De qué? De Papá Antonio se llama. El licuado de Papá Antonio. El licuado de huevo, el licuado de leche, el licuado de avena, a las 5 de la mañana para que su criatura de 30 años se vaya a su trabajo con su lonche y todo. Nada, hay una condición, bueno, yo se las voy a platicar para que suceda lo que suceda, ¿no? Mi abuelita, por el lado de mi mamá, ya mi abuelito falleció, pero por alguna situación todos sus hijos, los hombres regresaron a su casa a vivir. Y entonces ella se levanta a las 4 de la mañana aproximadamente, primero para darle de comer a las gallinas, y luego a mis tíos, y luego a los sobrinos que tienen los hijos de mis tíos. Y todo el mundo fuera de ese encono, pues decimos, ¿cómo puede ser, abuelita, que quién sabe qué? No, ya no les des de comer, son unos talangones, unos, ¿cómo se les dice allá? Sí, pues no hacen nada, que quién sabe qué. Pero ese es el motivo por el cual mi abuelita tiene salud, está alegre, está contenta y demás, porque tiene algo que entregar, tiene algo que dar. Y eso no se lo podemos quitar. El día que se lo quitemos, ya no va a tener ella sentido. Entonces, qué interesante este asunto. ¿Qué hacer entonces? Mirna, pues tú estás joven y tus chicuelos todavía te duran para largo, pero el día en el que el peque, ¿cómo se llama? Abraham. Abraham, diga, ¿sabes qué? Mamá, ya me voy, qué sé yo, a Alemania a estudiar o algo. Y ya tú digas de pronto, bueno, ¿y ahora? ¿A quién le voy a hacer su licuado de papaya con melón? Otro hijo. ¡Ah! ¿A quién? Ya hay abuelitos así que ya piden los nietos, ¿no? Ya apenas están juntando sus hijos y ya están pidiendo los nietos. Va consono con esto, ¿me entienden? Pero pensémoslo con claridad. ¿Qué harían, por supuesto, si a lo mejor ya tienen esa posibilidad o están encontrando un nuevo sacrificio, una forma nueva de entregarse, de dar de sí mismos? Usualmente uno entra a metafísica cuando va cerrando un proceso de ciclos, a lo mejor de edades, de
se cierran los hijos o al revés, ¿no? Uno entra en un sitio donde se va liberando de cosas y entonces justamente eso tiene una esencia especial, sobre todo cuando conocemos estos estudios interiores. Una vez estaba Krishnamurti, pues ustedes ya lo ubican, un gran sabio moderno de nuestro tiempo, y uno de sus estudiantes le decía a Krishnamurti, yo quiero ser como tú, yo quiero dedicarme a dar charlas por el mundo, a vivir pensando en Dios, a, digámoslo así, le decía, pues a tener esa vida, yo ya no quiero, yo quiero hacer eso, porque se ve que te la pasas re bien, o sea, no te preocupas por nada, etcétera, etcétera. Y Krishnamurti lo volteaba a ver pues muy la insinuación que él traía, y le decía, siempre tienes que servirle a alguien. Si tus hijos ya crecieron o si no tienes hijos, tendrías que encontrar a quien servirle, aunque no tengas hijos. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, esa es una de las críticas que de pronto tiene la religión, incluso ante las parejas que no tienen hijos. O sea, critica a los que no tienen hijos, ¿verdad? Entonces, el asunto no es tener por tener hijos, ¿verdad? Y ahí eso es otra discusión. El asunto es que uno siempre tiene que servirle a alguien y cuando uno no le sirve a alguien, en realidad, su existencia pues no tiene sentido. Entonces Krishnamurti le decía, bueno, tú me ves a lo mejor muy feliz y todo esto, pero yo decidí no tener hijos porque tengo estudiantes. Y mi pensamiento, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo dirijo y lo dedico todo el tiempo a mis estudiantes, a las personas que estudian lo que yo les brindo y demás. Ley del sacrificio. Se cumple otra vez, ¿me entienden? Siempre, por supuesto, de criar físicamente o a criar mentalmente, por supuesto, vamos viendo que hay todavía mayor evolución y esos reflejan pétalos del loto, del rayo azul superiores. Entonces, súper interesante, ¿verdad? Es una entrega, podemos leer. En las más elevadas etapas de la evolución, el sacrificio es total, siendo físico, emocional y mental. En este premio, antes de él, el estudiante puede disfrutar de muchas libertades y deleites con el límite prudente de no traspasarse al lindero donde se pueda poner en juego su total entrega al servicio. Eso es así. Aquí explica el maestro el tibetano, el maestro Joalkul, que cuando una persona empieza a trabajar, pues todos estos, le viene libertades, le viene esta posibilidad de liberación. Y es muy probable que en el tiempo que ustedes hayan llevado ya hayan visto ciertas liberaciones. Hay cosas que todavía tenemos que trabajar, pero llega un punto en el cual entras como en un cielo neutro, sin jalones para arriba ni para abajo. Digamos, lo vives bien, viene tu provisión, viene tu salud, está todo, digámoslo así, al día, pues, o sea, trabajas tu día, resuelves tu día, y al día siguiente día nuevo, trabajas tu día, resuelves, día nuevo, día. Eso, por supuesto, es producto del trabajo interior que llevas logrado. Vamos bien hasta aquí. Eso, a través de eso, pues vienen libertades, vienen cuestiones, vienen nuevos ámbitos de pensamiento y demás. El asunto es que debemos de ser cuidadosos de cuidar ese cielo. Porque ese cielo se te da, por supuesto, para que tú te disfrutes de ese bienestar y que a través de esa paz o ese bienestar que tú tienes puedas prestar un buen servicio o dar un mayor servicio. Obviamente sería ideal y sería algo muy grande poderlo realizar retribuyéndole a la enseñanza el bienestar que nos ha dado. Y el asunto es que es así, todas esas libertades y esa liberación viene justamente por esa posibilidad que tenemos de servir.
Pero si nosotros con esa libertad no somos cuidadosos, podemos caer en una situación que nos impida dar un servicio posterior. Puede ser el caso alguna vez, me enteré de la historia de un estudiante que había logrado este estado de cielo, digámoslo así. Les hablo de un cielo neutro, ¿verdad? O sea, un cielo, pues sí, es un cielo, es un lugar de bienestar. Había logrado su bienestar. Y en eso, pues, empezó una situación como de, donde le proponían negocios, le proponían asuntos, le proponían invertir en la bolsa, proponían cuestiones, raras, ¿no? O sea, como de mucha, como decirlo así, ambición, de mucho, rápido vas a crecer aquí, esto, el otro, y pues él tenía los recursos, tenía el bienestar, tenía el dinero y tenía todo el asunto, y se decidió meter a esos asuntos, pues que son casi como apuestas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que al poco tiempo, pues le ordeñaron más bien el dinerito que tenía, su bienestar decayó, su situación se volvió limitante y su servicio se vio en riesgo a través de esa mala decisión. Pues sí, imagínense una persona que ya presta servicio y demás regresar escalones donde otra vez tenga que volver a ver por su alimento, casa, vestido, abrigo y demás. No se puede, ¿me entienden? O sea, no es una cuestión, eso fue libre albedrío. No podría decir, no, pues y que sus protecciones y todo eso. Sí, puedes tener todas las protecciones, pero si decides irte a meter a la boca del lobo, es tu decisión. Si decides, qué sé yo, ponerte en una relación difícil, complicada, con a lo mejor una persona que te cela tu trabajo, tu servicio, o cuánto tiempo pasas en tus estudios y demás, pues en realidad estás yendo hacia atrás, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones es para que las meditemos muy bien, ¿me entienden? O sea, un estudiante de esto está aquí, número uno, por esa confianza, por esa certeza de que esto pues le ha funcionado. Y número dos, eso la gente o las situaciones de afuera lo ven y lo perciben. Y es justamente pues para estar muy cuidadoso en estos ámbitos, en estos términos, no involucrarnos en cuestiones que nos puedan hacer perder el servicio que damos. Porque el servicio es la cuestión más que más hace evolucionar el alma. O sea, ustedes con un buen servicio en esta encarnación, prácticamente ya no tendrían que volver a reencarnar nada más. Obviamente está la otra propuesta de, qué bueno lo hiciste, regrésate para servir y enseñarle a las demás personas y ayudar más y servir más y todo esto, ya sin karma, pues, que es otra cosa, pero aún así uno tendría que tener esta certeza del cuidado. En los templos iniciáticos, especialmente en Egipto, había un templo en específico donde marcaban al estudiante ya iniciado, que estaba en proceso de iniciación, era como la última prueba. Le introducían un templo en el cual habían dos puertas. Llegaba al Sanctum Sanctorum y había, como no es costumbre, dos puertas para entrar al Sanctum Sanctorum. Usualmente es una derechita, pero ese templo tiene la particularidad que hay dos. Y se dice que es en realidad el templo donde pelearon las fuerzas de la luz con el mal, que peleó Horus contra Set, que es donde se dio la batalla así más gruesa de todas. Y entonces, cuando el estudiante escoge la puerta que no es, me lo regresan otra vez. Porque tiene que ver con este sentido, ¿me entienden? Con este sentido de cuidar la posibilidad del servicio que damos. Eso es lo que en verdad valdría la pena estar atentos, ¿verdad?
Dice aquí, el estudiante se puede divertir, disfrutar de la vida siempre y cuando no ponga en juego lo que está sacrificando por el bien de la humanidad. Eso es así. Se la pueden pasar de lo más lindo, lo más chévere, pueden cantar, bailar, disfrutar, etcétera, siempre y cuando las decisiones pues no impidan eso, que sería libre albedrío, pero eso sería casi regresar a una situación que no. Y eso pues nada, todos los maestros que han logrado algo pues se han dado cuenta de esta posibilidad, de verdad, de tropezarnos. El Maestro Jesús por eso decía, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme, empezando por uno mismo, ¿verdad? Que uno no se sabotee, que uno no se limite. Tiene que ver con estas cuestiones, porque el bienestar se da. La vida sencilla, o digámoslo así, sin tantas complejidades viene. Digámoslo así, el mundo que tanto estamos decretando y esperando, el yo soy, el cielo y demás, baja. Y cuando lo tienes, tienes que procurarlo. Por eso es tan importante la protección. Todo el tiempo estar con protecciones, sus decretos, invocaciones, todo lo que ustedes sepan hacer para proteger todas estas cuestiones. ¿Me ayudan a leer, por favor? La ley del sacrificio es una ley cósmica regida por el primer rayo azul, que consiste en renunciar a lo personal para ofrecerse voluntariamente con la evolución de los demás, y se cumple tanto en el cosmos como en la Tierra, y definitivamente en las vidas humanas. Todo el tiempo, ¿verdad? Esa ley del sacrificio existe. Dice Annie Besant, ningún otro método asegura un progreso tan rápido ni tan pronta manifestación de todas las potencias latentes en la mónada como la comprensión y práctica de la ley del sacrificio. Por esto ha sido llamada por un maestro la ley de la evolución del hombre. O sea, que cuando tú pones ese trabajito del sacrificio, tú lo empiezas a practicar dando servicio, ayudando, compartiendo y demás, se te empiezan a desarrollar todo el potencial latente que tú tienes dentro de ti. Dice el maestro Serapis Bey que cuando estamos en las últimas encarnaciones hay un decreto que tenemos que realizar sí o sí todo el tiempo. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Y ahora unan esta cuestión de la ley del sacrificio, donde se desarrollan todas las potencialidades, con recibir la acumulación de que existe de todas las fuerzas y virtudes en nuestro cuerpo causal. Por supuesto, entonces estamos hablando de que esas virtudes vienen por necesidad de la práctica o el sacrificio que una persona puede tener en sus últimas etapas ya de la evolución, en sus últimas vidas, por decirlo de algún modo. Entonces es necesario, ustedes ya que conocen este decreto, jálenselo todo el tiempo porque no sabemos en qué vida se encuentren y trabajen la ley del sacrificio. Metafísica, yo lo descubrí ya en el trote, pero es una enseñanza tan bien diseñada en todos los ámbitos, en el ámbito de la libertad, primero que nada, en el ámbito de la sabiduría, en el ámbito del amor, que trabajamos la cohesión de los grupos. Muchas cosas se desenvuelven a través de los grupos de metafísica, pero tiene este componente donde si uno quiere, desde los primeros momentos ya empieza a desarrollar ese loto azul, ese servicio. Ya existe el campo abierto para desarrollar ese dotado de virtudes y de cuestiones si uno lo quiere hacer así y por medio de este servicio. Entonces, si uno lo toma esa posibilidad y esa oportunidad, pues qué bien por el que lo haga, porque esa es la tónica y esa es la cuestión tan importante y tan interesante a desarrollar en nuestra vida. Es, por supuesto, la propulsión. Y
cuando uno observa esas cosas y estudiamos un poquito y demás, descubres por qué todo está planeado como está planeado en estos estudios. O sea, cuando hablamos de que, por ejemplo, el maestro Saint Germain le dijo cómo hacer metafísica, Connie Méndez, o sea, cómo llevar una actividad de metafísica, qué hacer, si el encendido, esto, los decretos, pum, pum, todas las conexiones y todo lo que llevamos acá es porque los maestros ya habían probado muchas veces, en muchos siglos, en muchas escuelas, a través de las eras, qué funcionaba y qué no funcionaba. Para que esto llegue a nosotros tan, digámoslo así, sí, tan listo y tan digerido y tan de cómo puede servir y qué puedes ayudar y cómo puede ser esto y facilitar, pero también puedes hacer esto y puedes hacer el otro. Y hay muchas cosas y los maestros lo tenían todo eso, digámoslo así, previsto para que esta potencialidad se desarrolle dentro de nosotros. El error que de pronto ha existido es dedear a los estudiantes. Dedear, como por dedazo. Tú haces esto, y tú vas a ser facilitador, así que ni me digas que no. Y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer el... ¿Por qué? Porque no hay buen karma de los estudiantes. No se les desarrolla ese loto, no dejamos que se les desarrolle ese loto del rayo azul a ellos, porque reciben karma de obedientes por cumplir. Pero ellos no se benefician de ese servicio, digámoslo así, robótico, porque están diciendo lo que alguien les dijo. Y la verdad es que yo si algo he sido siempre en contra de cualquier práctica aquí en metafísica es, número uno, que te digan qué hacer, porque a mí nadie me dijo qué hacer en metafísica. Y número dos, que te despidan de metafísica, porque eso tampoco se puede, porque nunca firmamos una afiliación, entonces tampoco se puede despedir gente como si fuera esto, la bimbo, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones es así. Algunos han dicho que soy muy laissez-faire. ¿Qué quiere decir eso? Déjalo ser a todos. Deja que hagan lo que quieran. Que los dejo que hagan y digan. Y pues por eso, ¿verdad? La Verito es la number one que ha visto. Pero ese es el asunto. El asunto es esta posibilidad de que uno sirva, ayude, etcétera. Gracias a Dios, todo esto, digámoslo así, o sea, si fuéramos muy rudos y muy como no se debe ser, una sola persona puede controlar bien una actividad de 30 estudiantes. Y es lo que vamos a trabajar en las próximas sesiones de facilitadores que vamos a comenzar la próxima semana. O sea, un solo facilitador podría en un centro llevar a cabo una actividad con 30 estudiantes, digámoslo así, sin ayuda o con la ayuda de su ser interior. O sea, eso está medido, ¿me entienden? Es como cuando Henry Ford creó el auto, él decía que él creó algo que un ser humano pudiera mantener completo con todos sus servicios, que no necesitara, qué sé yo, de otras ayudas, ¿no? Ese fue su pensamiento para crear el automóvil. Y es así, un auto, tú lo puedes manejar, tú lo puedes lavar, tú lo puedes revisar, hacer las revisiones, arrancar, mover, etcétera, cambiar una llanta, etcétera. Son cosas sencillas, simplificadas. Bueno, pues la realidad es que es así. Una actividad ya de más de 30 requiere ayuda, requiere asistencia, pero han habido momentos en que incluso uno o dos ahí se han defendido contra 80. El asunto es que si habemos tantos estudiantes y si existe esa posibilidad, pues hay que abrirle la puerta a todos los estudiantes para que puedan prestar ese servicio y desarrollar también algo dentro de ellos, ¿me entienden? O sea, ¿cómo decirlo? Eso es un servicio importante que se puede realizar, pero como lo sabemos, en todos los sitios nadie es indispensable, ¿no? Al contrario, cuando desaparece una persona de un servicio que brindaba, aparecen tres en su lugar, como gremlins, ¿verdad? Porque eso también es una ley. Y así nos ha pasado cuando hay personas que habían creído que ellos eran
los que sostenían los grupos y los que hacían y los que sostenían los centros y que movían de aquí para allá y demás. Y un día desaparecieron, se fueron para otro lado y aquí no pasó nada. Al contrario, llegó más gente, se llenaban más los grupos y demás. Entonces, ay, esta persona me estaba deteniendo que llegara más gente. Pero es así, ¿me entienden? Es que uno lo debe de ver con esta posibilidad de lo que uno puede dar como servicio, con lo que uno puede, con lo que uno voluntariamente sabe, tiene, está disponible, etcétera, etcétera. Ni más ni menos. Y eso es, por supuesto, una de las cuestiones de que nuestro ser, nuestra evolución, está esperando. John Maxwell, orador y escritor de más de 60 libros, dice: el sacrificio es el corazón del liderazgo. Muchos desean subir la escalera corporativa porque creen que en la cima los estarán esperando los premios de libertad, poder y riqueza. Aunque pueda parecer glamorosa, el líder debe ceder muchas cosas para subir. Esos libros son muy buenos, los de John Maxwell. Hay uno que se llama Las 21 claves del liderazgo. Ese se los recomiendo mucho. Y todos los que él tiene son muy buenos, pero ese es como su libro más vendido. Él se enfoca en líderes y cosas de ese tipo. Pero lo que dice es muy cierto. ¿Por qué la gente se mete a los corporativos a trabajar y demás para tener un nombre, más poder, más dinero, más estas cosas y demás? Cuando en realidad lo que viene a través de crecer más es renunciar más a uno mismo, renunciar más a su propia vida. Y entonces es así. Dice, los líderes eficaces sacrifican muchas cosas buenas para dedicarse a lo mejor. Así funciona la ley del sacrificio. El corazón del liderazgo es velar por el interés de los demás antes que el propio. Se pierden los derechos de pensar en sí mismo. Imagínate. Pensar en los demás. Hay una serie muy buena que les recomiendo y que si no han visto, tienen que empezarla a ver hoy. Es la serie que muestra la vida de la reina Elizabeth II de Inglaterra. La reina Elizabeth es la que actualmente está en el trono. Lleva más de 60 años en el trono. Imagínense que estuvo desde la Segunda Guerra Mundial, lo que no ha de saber esa señora. Pero esta serie ya pasó la segunda temporada y va a iniciar la tercera este año. O sea, si no, se van a poner bien al día para que veamos la tercera. Es sumamente interesante cómo funciona una corona y cómo funciona una corona en nuestros tiempos, digámoslo así, donde todo eso se acabó con la Revolución Francesa. La pregunta del millón es, ¿por qué la corona británica sí siguió y todas las demás perecieron? ¿Por qué sacaron y metieron a cárceles y aniquilaron a esos reyes de otros países y a los británicos los siguen teniendo ahí y los quieren? Vean la serie. Pero van a comprender dentro de todo esto que ella no puede tomar decisiones. O sea, ella no puede decidir qué quiere hacer. Ella no puede hacer muchas cosas. Ella vive prácticamente para el reino. Y diría, pero es la reina, qué glamour, qué cosa. Y todo, con todo lo que van a ver que le pasa, lo van a pensar 2 veces. Pero es sumamente buena la serie, está en el Netflix y, y es de lo mejor que yo he visto en cuanto a series y en cuanto a todo, y van a aprender muchas cosas de protocolo, de modales, de medidas, salen ahí muchos personajes históricos. Súper buena, súper buena. ¿Vale? Ley del sacrificio. ¿Me ayudan a leer? Cuando usted no tiene responsabilidades, puede hacer casi todo lo que quiera. A medida que las acepta, comienza a tener limitaciones. Algunos líderes ceden sus entrenamientos favoritos, aspectos en sus vidas personales. Algunos ceden sus vidas. Las circunstancias cambian, pero el principio no cambia. Las circunstancias cambian, pero el principio no cambia, ¿verdad? Dice ahí, o sea, si eres un empleado, disfruta tu vida de empleado, pues, con las responsabilidades a lo mejor de mandar el reporte, esto y demás, disfrútatelo mucho.
Porque cuando te llegue el momento, cuando te llegue tu momento, ahora sí, pues es que comienza la entrega, ¿verdad? Y qué interesante, por supuesto. La ley del sacrificio es así, es cambiar unos aspectos de la vida por otros. Entonces, pues es súper interesante. Dice John C. Maxwell, aquí hace la referencia a Rubén Cedeño en Esoterismo Integral, en su libro viene todo esto. Pregúntese, ¿está dispuesto a hacer un sacrificio? ¿Está dispuesto a ceder sus derechos por amor a las personas que dirige? Piénselo y luego haga dos listas. Número 1, las cosas que está dispuesto a ceder para subir. Número 2, las cosas que no está dispuesto a sacrificar para avanzar. Recuerde, vivir la ley del sacrificio por lo general significa estar dispuesto a intercambiar algo de valor que usted posee para ganar algo de más valor que aún no tiene. Interesante, ¿verdad? Yajamana. Un yajamana es una persona que sacrifica, consagra o entrega sus acciones, sentimientos, pensamientos y palabras por el bien de todos sin tener en cuenta la raza, nacionalidad, clase social, nivel intelectual, orientación política o sexual. Ya no piensa en su bien personal, sino en los demás. Un nirmanakaya es un yajamana. Un estudiante de las cátedras del esoterismo de la metafísica es preciso que se ejercite en ser un yajamana, ¿verdad? Lo primero que me vino a la mente cuando escuché esa palabra fue Gandhi. Interesante su historia, su vida. Él era un hombre, un hombrecillo que se fue a estudiar leyes a Inglaterra y lo trataban muy mal sus profesores y todo, ¿no? Pues recuerden que era una colonia británica india en ese momento, pero él estaba, digámoslo así, bajo ese supuesto y ahí no, digámoslo así, no se dejó, pero tampoco hizo nada. El asunto grave comienza porque cuenta la historia de su familia, que lo veían muy verde, sus familiares. Decía, pues este estudió Derecho en Londres, pero nunca ha litigado. Dice, no tiene fuerza para litigar, es débil, no tiene esto, el otro, prestancia, aquí y allá. Dice, pues mándalo con la familia a Sudáfrica. A lo mejor ahí puede hacer algo, ¿no? Y me lo mandan a Sudáfrica. Y ahí viene el asunto clave de todo esto. En un tren de Sudáfrica le niegan el paso a un negrito. Y es ahí cuando surge Gandhi. Él no aceptó, no en su mente, en su ser, esa segregación. Pero piénsenlo un momento, él no estaba en su país. Él no estaba ni siquiera viendo a su familia siendo segregada, no estaba. Estaba en otro país viendo a otras personas donde uno va a otro país y dice, no, pues ahí ellos se segregan y todos, pues allá ellos, ¿no? Él rezongó y defendió al negrito que no dejaban subir al tren. Y ahí comenzó su asunto tan grande que ustedes ya conocen. Un yajamana, dice, es un ser que se sacrifica, no importa que no sean de su raza, no importa que no sean de su país, no importa que no sean o que no tenga una relación directa con ellos. Qué interesante eso, porque uno pensaría, no, pues sí, estos líderes políticos que sí han luchado mucho por sus causas, para servir a los suyos, para servirle a los de su partido, para servirles a los que ellos creen que son buenos. Eso no es sacrificio, ahí no hay nada. O sea, eso no es un luchador social. Es una persona que está defendiendo sus intereses. Un ser sensible de cualquier grupo, clase, religión, país, que se sacrifica no importando esa situación. Muy bien, el proceso de los sacrificios comienza justamente desde el nivel físico, la envoltura física, pasando por la emocional hasta la mental. Explica Rubén Cedeño que son consecutivos. No importa a lo mejor una persona que no haya desarrollado sacrificios físicos, pero en algún momento tiene que desarrollarlos para poder llegar al nivel mental. El primer sacrificio es la entrega del ser prehistórico, del obrero, por el bienestar físico personal de la familia, como un padre o una madre. El caso de mi primo que les platiqué.
es algo, digámoslo así, que le nació a él hacerlo, pero dice, un padre o madre común, las madres que se levantan en la madrugada a hacer, eso es un comienzo del sacrificio físico. O en un caso más elevado, sacrificarse por la tribu, el clan, el barrio, la comunidad o el sindicato de obreros. Es así. Dice el maestro del tibetano al respecto. El pétalo del sacrificio en el plano físico, su desarrollo se realiza mediante la fuerza impulsora de las circunstancias y no por el libre albedrío. ¿Se acuerdan del domingo 7? Fueron las circunstancias las que hicieron que esta persona desarrollara este sacrificio físico. No fue una decisión, me voy a esforzar y voy a tener una Sofi para quererla y para estudiar. No, ¿me entienden? El sacrificio vino por la circunstancia. Y dice el maestro Joel Kuhl, por lo general se hace inconscientemente. El nivel del sacrificio físico no se hace a conciencia, pues. Se cumple con él y cuando menos se entere esa persona, pues lo está haciendo. ¿Vale? El segundo tipo de sacrificios, los segundos que vienen son los emocionales. ¿Me ayudan a leer? Al estudiante se le presenta la situación de tener que renunciar a sus sentimientos personales, como pueden ser desprenderse de ciertos asuntos, como pertenecer a un club, desempeñar cierta actividad, dejar algunas compañías por el bien del grupo. Eso es así, ¿verdad? Donde ya dice, pues yo me gustaría, qué sé yo, estar echando fiesta ahí con mis amigochos y demás, pero ahora me estoy dedicando a servir en un grupo, o ayudar acá, o hacer esto, o hacer el otro, ¿no? Va por allí el asunto emocional, donde uno deja de hacer lo que le gustaría y ya empieza a hacer lo que debe a realizar, ¿verdad? Eso es justamente los sacrificios emocionales. Dice el maestro Joel Kuhl, la actitud del hombre cuando se esfuerza conscientemente por abandonar sus propios deseos en bien de su grupo. Su móvil es aún confuso y está coloreado por el deseo de recuperar lo que él da y el amor de aquellos que trata de servir. Entonces es como una, ay, porque mi grupo, porque me caen re bien, entonces voy a servir ahí porque hago la chorcha, me río, disfruto, el Rodo ha hecho unos buenos chistes y me la paso bien. Entonces, digámoslo así, va de la mano ahí. Pero bueno, llega a haber otro tipo de sacrificios donde a veces, aquí viene esta parte emocional donde dice, ¿sabes qué? Es que yo por otras circunstancias, yo no contactaría o yo no me juntaría con esta persona. Pero está el grupo de por medio. Está la enseñanza de por medio. Está la expansión de la enseñanza en mi grupo, en mi comunidad, en mi país y demás, de por medio. Y yo me quito mis preferencias emocionales de con quién me junto o quién no, por servir a la enseñanza y porque esto se pueda servir por el grupo. Me quito mis predilecciones, pues. Eso es sacrificio emocional. ¿Vamos? Terceros sacrificios, ahora los mentales. ¿Me ayudan? Los sacrificios en cada una de las tres aulas son continuados y acumulativos. Tercera aula de la sabiduría, donde además de todos los sacrificios desenvueltos, hay que sumarle el sacrificio a nivel mental y espiritual, que ya es la cumbre de la realización en este sentido particular de la espiritualidad. Muy bien. Dice el maestro Joel Kuhl, el pétalo de sacrificio en el plano mental se demuestra como inclinación predominante del alma. O sea, el alma es la que guía esos sacrificios, observada en la serie de muchas vidas por las que se ha pasado el iniciado antes de su emancipación final. Este se convierte en su propia esfera en el gran sacrificio. Y aquí Rubén nos explica el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, por supuesto, a nivel mental, una entrega total a una causa súper de lo más que se pudo haber trabajado, que se puede trabajar en la humanidad. Y por supuesto ahí es como una foto de sus años medios, ¿verdad? Ni estaba tan jovencita ni tan viejita, pero la ven sonreída, feliz, alegre, realizando pues esa tarea tan ardua, ¿verdad? De cuidar a personas en situaciones tan gruesas. Muy bien, cuando hablamos de estos sacrificios, se hace todo
por la vida en el espíritu. Se entrega todo por poder vivir en ese espíritu y porque más personas puedan vivir en esa vida espiritual, en esa vida interior, en esa vida del alma, en esa conexión con el alma. El tope del sacrificio es hacer desaparecer los deseos, intenciones, objetivos y placeres de la Trinidad inferior o personalidad para que solo impere la voluntad del Cristo. Un estudiante esotérico está dispuesto a sacrificar apegos, tiempo, dinero y posición social por la vida del espíritu. Es esa posibilidad, ¿verdad? Esa apertura a poderlo realizar. Decía el Maestro Jesús: hasta ahora mi padre trabajaba solo y ahora yo trabajo con él. Y por eso él decía, hágase tu voluntad y no la mía. Es el sacrificio a nivel mental, ¿verdad? Conectado con la cuestión del ser, del espíritu. Jesús, dentro de su historia, de las que más me gustan, es este aspecto, digámoslo así, tan claro como de ocupar su lugar, ¿no? Al principio, por ejemplo, en las bodas de Canaán, que es el primer milagro, él se nota que no quería arrancar a ser, no se aventaba, pues decía, no, no me ha llegado mi momento, no me ha llegado, todavía yo estoy, digamos así, soy empleado, ¿no? Me estoy disfrutando esto, pero la mamá le dijo, vas, y vas, y vas, y vas, y ya le tocaba comenzar su ministerio. Es así, que uno puede disfrutar la posición que tenga en este momento, ¿me entiendes? Y uno se debe disfrutar ese lugar en el cual le corresponda, porque esos sacrificios van a venir gradual y continuamente, de tal forma que cuando podamos llegar a los máximos y demás, lo seguiremos haciendo con ese gozo. O sea, de nada serviría forzarnos y, digámoslo así, amarrarnos y decir, ya, ahora sí qué sé yo, a salvar a la humanidad. Espérate, pues ni siquiera has puesto una silla para que la gente venga a las charlas, ¿me entiendes? O sea, comienza con lo que puedas, aprende todo lo que puedas para prestar tu servicio y eso te va a ir incrementando y subiendo y haciendo, y esas cosas son tan lindas, ¿no? En estos días estaba platicando acerca de cómo nacieron las brigadas metafísicas acá en México. Eh, y pues nada, la intención era ir a decretar el Zócalo y decretar puras cosas bonitas y demás. Pero dentro de esas historias ocurrieron muchas cosas, han ocurrido muchas cosas sorpresivas, ¿no? Como que llevaba gente que de quién sabe dónde y se nos juntaba a decretar. Como había gente que llegaba con nosotros y decía que había soñado con un cofre del tesoro, diamantes y cuestiones ahí y que le habían dicho que tenía que ir con nosotros a decretar. Como ya en medio del decreto, que se nos pegó una persona que empezó a hacer así con las manos alrededor de lo que decretábamos, y yo decía, no, pues ya se nos pegó un loquito, ya, pues, ¿qué más, no? Como el caso de la persona de que decía, no, oye, yo soñé que tenía que venir a decretar con ustedes, o ustedes son estudiantes de tal, hicieron un buen trabajo y cosas de ese tipo, ¿no? Que te corroboran un poquito el origen de ese servicio y la naturaleza de ese servicio, porque aquí viene el dato. Nosotros damos un servicio que nadie más puede dar. Los servicios que hacemos, que basándonos en el libro de servicios, son justamente servicios y es el nivel de servicio que un estudiante de metafísica brinda, que nadie más puede brindar a menos que tenga este conocimiento. Y esas cosas, por supuesto, trabajan en el nivel que trabaja la enseñanza, en el nivel metafísico. Y es servicio metafísico necesario. De un tiempito para acá yo siempre hacía decretos, pero ahora lo tomé como media hora de decretos siempre antes de las charlas que emprendamos y demás, porque es justamente el servicio para la comunidad, para todo el asunto, para todo lo que puede estar ocurriendo. Y vaya que necesitamos servicio hoy por hoy para las circunstancias que vemos. Entonces, sí sería un llamado para los facilitadores que nos pongamos con servicios, rayo violeta, provisión y todo eso para no aceptar las cosas que puedan estar ocurriendo ahí y aprovechar cada actividad y cada maestro y cada cosa que hagamos
para prestar esos servicios y limpiar el ambiente, limpiar la niebla mental que existe en la mente de la gente. ¿Qué es eso? Confusión. Van a ver, vean The Crown. Hay un capítulo que se llama La Niebla. Ese capítulo, por supuesto, habla del momento histórico en que hubo más niebla en Inglaterra. Y no por casualidad era donde estaba pasando uno de sus momentos más difíciles. Así, los elementales absorben todos los pensamientos y sentimientos que tiene la gente. La niebla quiere decir falta de claridad mental y demás. Y si ustedes ven eso, y si ustedes pueden prestar un servicio al nivel en que se presta, hay que prestarlo. Por eso es tan importante, pues, la conformación de grupos, o sea, de estos trabajos y de estas actividades que se llevan a cabo y demás, ¿no? Entonces, es para que observemos, es para que nos demos cuenta de lo que pasa en nuestras comunidades, en nuestros países, y con esa lectura podamos nosotros dar un servicio metafísico. Es tan importante el grupo de metafísica, los centros de metafísica, los grupos que mantienen en equilibrio las fuerzas de la naturaleza, del ambiente y la energía de los sitios. O sea, digámoslo así, cuando, por ejemplo, se dice que y retumbe en sus centros la tierra, ¿cómo dice? Retiemble en sus centros la tierra. Eso es así, ¿me entienden? O sea que los centros, que son las mentes y los corazones de los hombres, son los que hacen retumbar todo esto. O sea, no es para menos lo que le estoy diciendo. Es una cuestión que tenemos que observar. Y el objetivo de nuestro servicio y de nuestro servicio metafísico, por supuesto, está más allá de lo que cualquier persona pudiera servir en el nivel que pueda hacerlo. Y servir, facilitar que esto se dé y servir para la causa del servicio metafísico. Ya se imaginarán los niveles y los puntos que esto puede dar, ¿no? Y uno no lo hace por los puntos kármicos que esto puede traer, lo hace por amor, lo hace por sacrificio, lo hace por esta posibilidad, ¿me entienden? De trabajar las cosas, pero estas cosas son muy reales. Yo no tengo, digámoslo así, palabras para decir cuán tan reales y cuán tan puntuales y qué tanto la influencia de estos grupos en los cuales participamos mantienen en armonía los sitios donde estamos. Y eso, por supuesto, es invisible, en palabras sencillas. ¿Vamos? Prácticamente, bueno, con esto estamos el día de hoy cerrando nuestra sesión. Vamos a pasar a, si en el dado caso que haya dudas, si hay dudas, levantan la manita en la ciudad donde se encuentren para proceder con las cuestiones. Ahí los veo ya más enchamarrados en Guadalajara. Pero están todos bien, ¿verdad? No, está todo clarito. Bueno, pues justamente vamos a... hay una duda por allá, déjenme, es en Guadalajara. Activo aquí el micrófono. Escucho. Román, ¿cuál es el decreto? Yo soy la resurrección y la vida. De todo el bien en mi corriente de vida. De todo el bien en mi corriente de vida. Gracias. Y es súper bueno. Es súper bueno. Y es de los más poderosos. Si se les empieza a acelerar su vida, y me cuentan qué pasa. Que ya en Culiacán hay duda también. El punto azul de la presencia yo soy en la garganta. ¿Qué significa? Bueno, justamente tiene que ver con digámoslo así, con la voluntad de Dios. Recuerda que el chakra del laringio es la voluntad, es el poder del verbo. Y el verbo de la presencia yo soy quiere decir el verbo del yo soy,
la voluntad de Dios. Va consono justo con esta ley del sacrificio, cuando decimos, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, que se cumpla el decreto de Dios, que se haga el bien, que se haga el amor, que se haga la paz, que se haga lo que yo soy, el ser superior. Y cuando se junta el del corazón, que sería el Cristo, el triángulo, la garganta y la llama, ¿qué pasa ahí? Pues es la fusión ya con la mónada. Cuando ocurra eso, ascendemos a la vida de la presencia yo soy. Gracias. Ahorita, justamente en la lámina de la presencia, lo que nosotros estamos haciendo, aquí está cerquita, pero lo que nosotros estamos haciendo con estas actividades, porque ya ahí se ve un poquito la presencia, ¿no? A lo lejos. Lo que estamos haciendo con las actividades es apenas la fusión de la personalidad con el alma, con el nivel de en medio. Lo que va a ocurrir, y nosotros continuamos en el segundo nivel de estudios del esoterismo integral, es la fusión del alma con la mónada. Y la última parte es la fusión de los tres. Entonces vamos parte por parte y las meditaciones en cada ciclo de estudios van a ir incrementándose, pues, en el sentido de vamos a trabajar cada vez más a nivel de la mónada. Que se dice mónada, no monada, porque les estaba escuchando que decretaban la monada. Ok, a ver, ya estamos, ¿verdad? Yo tengo una pregunta extraña. A ver, Ligia, suéltala. Bueno, hablábamos o hablabas y venía en el material algo del retroceso de escalones y con el tema del sacrificio y de los apegos. Y a mí hace tiempo me hace ruido un poco el tema sexual. No sé si en esta parte se puede hablar algo en el sentido del retroceso o del desapego o dónde entra ese tema. Bueno, pues si hace ruido el tema sexual, pues es los resortes de la cama, ¿verdad? Pero el asunto es sumamente interesante, así como lo explicas, Ligia, porque el asunto en el cual nos encontramos nosotros es esta era que es una era distinta a las eras previas que habían existido. Y a nivel, digámoslo así, del alma, en realidad la vida sexual de una persona no influye. ¿Dónde se encuentra la vida sexual de una persona? En el nivel energético. Eso quiere decir en el cuerpo vital. Ahí se encuentra en el cuerpo etérico el éter de reproducción. Y la vida sexual tiene que ver con la vitalidad. Esto entonces nos pone en la meditación o en comprender, por ejemplo, que nuestra vida sexual tiene que ver con nuestra vida energética. Y nuestra energía lo que hace es, digamos así, pues depende de nuestro interés, autoponemos nuestra energía. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos todavía, digámoslo así, tenemos interés sexual, no creo que a nadie se le haya ido el interés sexual, menos al Averito y al Rodo. Si todavía tenemos, es porque es parte, digámoslo así, de un interés que todavía nuestra vida o nuestra energía le da en este caso al sexo, o todavía existe dentro de nosotros eso. Porque un día, se los tengo que decir así, se va a ir ese interés. Va a desaparecer, ¿verdad? Ahí está la Margarita, no me dejará mentir. Nada, si la Margarita es la number one ahí también. Pero ¿cuál es el asunto? O sea, que estemos bien claros, por ejemplo, dice Rubén en algún texto, cuando una persona utiliza la misma energía para hacer cuchicuchi que para crear un libro, una obra literaria, una obra artística. Es la misma energía creadora, si se dan cuenta, es la misma energía. El asunto es que a tu alma no le importa si tuviste cuchicuchi antes o después de la actividad, de esta charla, por ejemplo.
No me digan si era un cuchicuchi. ¿No? Pero lo que sí le interesa a tu alma es que tú estés en esta actividad. O sea, a tu alma no le importa lo que tú hagas con esto, con este asunto, como lo veíamos en el ejemplo de la ley de sacrificio. Lo que a ella le importa es que el sexo te impida que tú vengas a tus charlas o que tengas tu trabajo interior, ¿me entiendes? O sea, que te la pases encerrado, haciendo cuchicuchi y que te olvides de ir a tus charlas, eso sí, pues como que no, pero no creo que nadie esté en el nivel de eso, ¿verdad? Ni gigoló ni nada por el estilo. Va por ahí más o menos la jugada, Ligia, si me hago entender. Sí, yo tenía la duda porque en el libro de Yo Soy de Saint Germain, algo habla de que desafortunada pues la persona que ya se ha liberado de eso y vuelve a caer en otra vez en tener un marido, mujer o lo que sea, y como por obligación vuelve a esas actividades. Sí, sí, qué bueno que lo mencionas. El maestro Saint Germain lo dice bien clarito. Él comienza hablando de sí mismo y dice, yo nunca me permitiría tener limitada a una persona, tener oprimida a una persona o tener bajo mi yugo a una persona. Y él habla de que en el matrimonio existe esta cuestión de, eh, digámoslo así, como si hubiera una obligación para tener sexo. ¿Me entiendes? Entonces, Okay. digámoslo así, como si fuera obligado, porque tienes un matrimonio, pues tener sexo, porque tienes una pareja, estar obligado a tener sexo. Y eso es justamente lo que dice el maestro Saint Germain, que no, que sí iría contra las cuestiones, pues, del alma. ¿Y el alma qué es? Libertad. Y entonces, nada de eso, ¿verdad? Sería adecuado prácticamente para una persona, en este sentido, digámoslo así, como lo dice el maestro Saint Germain, de su libertad y de su uso de su libertad, y así. Y en otros ámbitos donde habla el maestro Saint Germain también de sexo, por supuesto, tiene que ver con el mismo uso creador de la energía, ¿no? Entonces, esa misma energía que tú utilizas, por ejemplo, para decretar, para dar tus charlas de metafísica y demás, pues es la energía que también se utiliza para hacer cuchicuchi, la energía es la misma, solo que el resultado de uno va a ser superior y va a tener mayores alcances y mayor bienestar y demás que el otro, ¿me entienden? Todo es estar pues conscientes de ese ámbito y bien clarito, pero sí, es buena la referencia y la pregunta rara, Ligia, sí, yo creo que sí es válida. Muchas gracias. Gracias, todo claro. A ver, ya se levantaron todos, ahora todos quieren levantar la Ah, mano. ¿verdad? Ahí está. En Culiacán también, ¿no? Entonces, la pregunta de Ligia, y por ejemplo, en la última etapa, Ay, ¿cuál de todas? Ella está muy erótica. no, en la última etapa del yo soy, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay un retroceso si tú empleas tu parte sexual, pues no hay retroceso en lo espiritual. No sé si me entienden. No. El único retroceso es el que hace el colchón. Sí, a ver, seguimos en Culiacán. En la era pasada, creo que como se buscaba el Kundalini, es donde se pedía más el celibato y eso, pero esta era pues no es así. Nos enfocamos más en el tercer chakra para arriba. Sí, sí, es correcto. Justo lo que habla incluso el maestro Saint Germain es que la energía del corazón hacia arriba, es el enfocarse en los chakras angélicos, ¿verdad? Y eso, por supuesto que tiene que ser un producto natural dentro de nosotros, ¿me entiendes? Que empecemos a actuar y activar el corazón desde arriba, del corazón hacia arriba, quiere decir justamente empezar a trabajar desde el nivel emocional y mental superior. Y eso, pues obviamente, tiene que haber un entrenamiento, ¿me entiendes? Para trabajarlo por medio de los decretos, lo que hacemos en metafísica, la meditación. Eso va dirigiendo nuestro interés y nuestra energía a que esté concentrada más en este aspecto mental y emocional superior.
y es así, ¿me entiendes? O sea, seguramente pues hay momentos en los cuales tú fluyes y estás naturalmente y quieres estar conectado con Dios, con tus libros, con tus decretos, con tus cosas y demás, y eso te va, digámoslo así, vas manteniendo ese nivel o esa constancia y demás, pero que de pronto te den ganas de hacer cuchi cuchi, pues no es un retroceso, ¿no? Sino es pues simplemente que, imagínate cuántos años llevamos haciendo cuchi cuchi, no solamente en esta vida, ¿no? Sino todas las vidas, todo eso pues trae todavía una dinámica que dentro de nosotros, pues no se puede, digámoslo así, reprimir por reprimirla sola. Lo que sí podemos hacer es transmutarla o sublimarla por medio de nuestros decretos, pensamientos, cuestiones superiores y demás, pero yo no les veo muchas ganas de hacerlo todavía. Hay que darle vuelo a la hilacha, pues. Sí. Ay, oye, ya, Verito, recuerden que Vero es la iniciada en el decreto del amor. Ese decreto es un decreto infalible del amor. Solamente te han llamado 2 personas, ¿verdad, Vero? ¿O 4? Ah, ya están viniendo los resultados de ese decreto. Ese decreto es un decreto infalible del amor, así que si tienen interés en él, llaman a Vero, les ponemos el número allí y en el chat. Y ella es de las pocas iniciadas y certificadas para dar ese decreto. Ok, ¿otra duda? Bien, pues bueno, vamos a hacer nuestra donación para esta actividad. Vamos a cerrar esta actividad haciendo nuestra donación.